Muy buenos días, queridos alumnos. Un gusto nuevamente poder estar juntos en una escuela bíblica más. Glorioso sea el Señor. Quiero saludarles en el nombre poderoso de Jesús y también darles una cordial bienvenida para poder seguir una segunda parte ya de este tema tan hermoso que estamos estudiando y que estamos estudiando los que rechazan la gracia de Dios. Y este estudio está en el libro de los Hebreos. Vamos a compartir ya la segunda parte y recalcar de darle una cordial bienvenida a todos los estudiantes, amigos también, estimada persona que pueda estar compartiendo este estudio. Bienvenida. Y comenzaremos en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tome su Biblia, juntos todos, para poder compartir un hermoso estudio en este día. Libro de los Hebreos, capítulo 12, versos del 14 en adelante. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Gloria al Señor. Versos 16 y verso 17. No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Vamos a seguir la segunda parte de este estudio y en el punto número 2, la raíz de amargura que habla el libro de Hebreos, estamos analizando en esta segunda oportunidad. La raíz de amargura, fíjese, que también nos separa de Dios. El libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14, y la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra dioko significa perseguir, vale decir perseguir. La paz con todo significa pedir perdón. Si estamos con falta de perdón, podemos decir: te persigo para pedirte perdón. En otras palabras, si tenemos un conflicto, persigo para estar en paz con todo. Por ende, perseguir la santidad, perseguir la santidad es que mi relación con Dios esté bien. Agradar a Dios. La Biblia nos registra y vamos a ver las consecuencias. Sin la santidad, nadie verá al Señor. En el verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12, 14, alcanzar la gracia de Dios, podemos ver como una ecuación: perseguir la paz, perseguir la santidad, es decir, seguir la paz, seguir la santidad. Si no la perseguimos, si no la seguimos, esta paz y santidad, no alcanzamos la gracia de Dios. Pregunta para todos nosotros: ¿y cómo se deja de alcanzar la gracia de Dios? Fíjese que la Biblia dice en dos áreas: lascivia más el legalismo. Nos hace caer de la gracia o no alcanzar la gracia de Dios. La Biblia dice: la lascivia
Y vemos en la carta de los Romanos, capítulo 6, verso 1, dice aquí el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Fíjese que en el siglo XVI surgió una doctrina antinomianismo. Así mismo se lee, antinomianismo. Fíjese que ese anti es en contra, y el nomos en griego es ley. Antinomianismo es estar contra la ley. Quiere decir, pecamos deliberadamente, total, estamos en el tiempo de la gracia, como Dios nos perdonó nuestros pecados pasados y futuros, y contamos con su gracia, le doy rienda suelta a nuestros deseos y pasiones. Y pequemos. Eso dice la doctrina antinomianismo. Esto es abusar, fíjese, de la gracia de Dios. Significa, en otras palabras, perder la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice que el que actúa de tal manera no es realmente hijo de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo también explica y dice que el que actúa de esa manera, abusando de la gracia de Dios, realmente no conoce a Cristo. Por ende, no ha sido salvo. Se deja de alcanzar la gracia también por la lascivia. Tenemos en el libro de Deuteronomios, del Antiguo Testamento, capítulo 32 y verso 32, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Sodoma y Gomorra, sinónimo de pecado, de depravación. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Cada vez que vemos amargura, vemos también veneno. La Biblia explica, habla de amargura, habla de veneno a la par. Estos enemigos de Israel eran comparados los habitantes de Sodoma y Gomorra, que tenían lascivias cuyos resultados eran veneno y amargura. El escritor del libro de los Hebreos escribe amargura, se dirige directamente a Esaú como ejemplo. Lo describe como un fornicario y un profano. La raíz de amargura nos hace perder la gracia de Dios, porque muchos, por la raíz de amargura, lo que hace es abandonarse a la lascivia, abandonarse a los vicios, a las adicciones, abandonarse al pecado. En el fondo, fíjese que lo que hay es amargura. Y sabe, los frutos externos no nos dicen lo que está sucediendo dentro de sí, pero hay que ir a la raíz, ahí en lo profundo, donde nadie ve. Vemos que la raíz de muchos pecados, lascivias, adicciones, vicios, es de raíz de amargura. La Biblia habla de Esaú como fornicario y profano. Explica así el libro de Hebreos como Esaú. Es lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 16. Segundo lugar, ¿cómo se pierde la gracia? En este caso que estamos hablando de justamente de los que rechazan la gracia de Dios. ¿Cómo no se alcanza la gracia de Dios por medio del legalismo? En el libro y la carta de Gálatas, capítulo 5, verso 4, de Cristo os desligasteis, escribe el apóstol Pablo. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La religiosidad nos lleva a perder, a pensar, nos lleva a pensar que nosotros por nuestros
propios méritos alcanzamos la justificación. Y la palabra de Dios es muy clara. En la carta a los Efesios capítulo 2 versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vemos con los religiosos, fariseos, saduceos, escribas, tenían una raíz de amargura. Porque estaban esperando un Mesías, esperaban un Mesías político posiblemente, un Mesías militar, y ellos estaban oprimidos por el Imperio Romano. Y ellos posiblemente decían, cuando aparezca ese Mesías, que nos libere del oprobio romano. Tenían una raíz de amargura que se manifestó en religiosidad, en ese condenar a los demás, en hacer todo para ser vistos por la gente. Y fíjese sus características de estas personas tan religiosas. Orar en público, tratar de exhibir sus ayunos y oraciones, pero dentro, en lo más oculto, había una raíz de amargura hacia Dios. Y muchas veces la raíz de amargura hacia Dios termina en religiosidad. Es creer que por mis méritos voy a alcanzar la salvación, solamente esta salvación la puedo alcanzar por medio de la cruz del Calvario y la sangre preciosa de Jesucristo, derramada por mí y por ti. ¿Cómo una raíz de amargura se manifiesta en grandes extremos? ¿Cómo? La lascivia absoluta y de un legalismo religioso. Como número 3 también, la raíz de amargura contamina. Hebreos capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esos son muchos los contaminados. El potencial de una raíz de amargura impresionante contamina todo el entorno que le rodea. Y ese entorno puede ser la familia, matrimonio, hijos, compañeros de trabajo, personas, vecinos, incluso la iglesia. Personas con raíz de amargura tienden a juzgar a los demás. Cuando dice el texto, muchos son contaminados o pueden ser contaminados, es la palabra griega contaminado, ¿sabe cuál? Miaino, significa manchar, es decir, que muchos son manchados también. Significa corromper, muchos sean corrompidos. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Corromper pensamientos, corromper el corazón para luego dañar relaciones. Hebreos 12, 16. La Escritura, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Corromper los pensamientos para luego dañar relaciones. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Una pregunta para todos nosotros. ¿Por qué el autor de Hebreos, de todos los personajes del Antiguo Testamento, escoge específicamente solo a uno para hablar de la raíz de amargura? Esaú. Pues bien, ¿quién es Esaú? La Biblia dice que Esaú, hermano mellizo de Jacob, ambos eran hijos de Isaac y Rebeca. Jacob nació de segundo siendo mellizo y Esaú fue el primogénito por unos instantes. Pero esa primogenitura le daba a Esaú muchos beneficios. Y en el entorno del Antiguo Testamento, el primogenitura llevaba muchos beneficios, tanto espirituales como materiales. La primogenitura era algo añorado, anhelado por cualquiera. Recordamos que Esaú era el antitipo de Jacob y Jacob era el antitipo de Esaú. ¿Sabe? Recordemos, Esaú era velludo y Jacob era lampiño. Esaú era fuerte, Jacob era débil.
Esaú era hombre de campo, de cacería, y Jacob era hogareño, era casero en casa. La Biblia dice que Esaú venía de cacería, dice la Biblia, y Jacob estaba cocinando. Lo registra Génesis, capítulo 25, versos del 29 al 34, para que usted pueda leerlo en casa. Esaú tenía un apodo, y su apodo era Edom. Edom significa rojo. El color rojo fue el color de la vida de Esaú. Dice la Biblia que su piel era rojiza. Y fíjese qué coincidencia, porque el guiso, el cual vende su primogenitura, era de color rojo. Y por ende los descendientes de él se llaman los edomitas. El apodo de Esaú era Edom. Algunos eruditos dicen que sus descendientes son los edomitas, es decir, sus descendientes son los rojizos, según los eruditos. El color rojo, fíjese que algunos eruditos dicen que lo perseguía el color rojo. El color rojo le recordaba constantemente que había perdido su primogenitura por un simple plato de comida. Verso 31 de este capítulo 25 de Génesis. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. La primogenitura era muy codiciada por Jacob, porque implicaba una bendición espiritual y una bendición material. La bendición material era recibir el doble de la herencia que el resto de sus hermanos. El primogénito recibía el doble que sus hermanos materialmente hablando. Y la bendición espiritual consistía en que él era el primogénito. Cuando el padre faltare, sería cabeza y sacerdote de toda la familia, como un tipo de patriarca. Esas bendiciones deseaba Jacob y no le correspondía. Fíjese que la próxima clase veremos algo completamente lo que también ni Esaú, ni Jacob, ni ellos sabían, que había una tercera bendición. Y esta bendición se la perdió, ¿cierto? Todos sabemos, Esaú, porque vendió su primogenitura. No le importó a él. Entonces, más que nunca, como dice la Escritura, los que rechazan la gracia de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Estudiemos a profundidad este libro, esta carta, este texto maravilloso que el Señor ha puesto en nuestras manos. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Siguiente verso. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Que el Señor nos bendiga, hermosa iglesia, estudiantes, amigos, que el Señor nos bendiga y nos guarde y haga nuestros rostros resplandecer. Mientras tanto, Dios nos bendice en estos tiempos. La próxima clase viene la última parte de este capítulo. Bendiciones.